ese sol brillante o con esa luna resplandeciente. Sea de buenas noches o sea buenos días, les deseo los mejores momentos, muchachos. ¿Cómo están? Subamos esas energías mientras escuchemos esta canción muy buena. Un poco de agua, tengan su vaso de agua. Bien, continuemos. Después de salvar a las parejas de los hoteles y de las cosas lujuriosas, nos encontramos de nuevo de vuelta en nuestra vida matutina como un colegial japonés, pero prácticamente está a punto de graduarse. Después de clase, salgamos. Tenemos unas notas, correos de voz. Comida para cerebro. Oh, ¿podremos comer de allá de inmediato? Yo diría que sí. Así no sea de noche, podemos comer en este momento de día o de noche. Hagámoslo de día. Salgamos del colegio caminando. Esta música siempre grita relajamiento y aventura. Bien, tenemos en este caso unas personas con las cuales podemos vernos, honestamente. Podemos, en vez de comer, juntarnos con uno de los vínculos, pero ya habíamos dicho comer. Zona de tiendas. Hay tiempo para juntarse con nuestros amigos. No podemos juntarnos con el estómago vacío. Veamos. ¿Estará abierto? Restaurante Wakatsu. El restaurante Wakatsu. ¿Debería pasar el día aquí? Claro, vamos a almorzar. Oh, solo puedo pedir el plato más prodigioso en las noches. Ok. Por ahora pidamos un plato normal. Es una lástima que no muestren... Oh, sí lo muestran esta vez. El restaurante. He pedido un plato prodigioso. Quizás sea por los ingredientes, pero me siento más inteligente. Por favor, subamos. Yo creo que subimos, muchachos. ¡Eh! Por fin. Teníamos inteligencia nivel 2 que decía mediocre. Y ahora por fin nivel 3. Dice superior a la media. Es decir, somos más inteligentes que la gente promedio. Eso está mejor que mediocre. Somos fuertes, nivel 4, cautivadores. Y por fin somos más inteligentes que la gente mediocre. Man, esa es una estadística que he tenido horas tratando de subir. Me pregunto qué podría hacer ahora con eso. Oh, welcome back. Yukari. Hola. Lo siento, tengo que hablar con Fuka. Es cierto, en el episodio anterior, en verdad que ellas tuvieron una conversación toda sigilosa. ¿A qué te refieres? ¿De qué van a hablar? Tengo que aclarar una cosa. Dice Fuka. Seguro que has acabado agotado tras la operación. Sería buena idea que dedicaras el día a descansar. Pero antes de descansar, hablemos con los hombres, los amigos. Akihiko. Akihiko Sanada. Como Mitsuru no está, esta noche no iremos a Tártaro. Descansemos entonces. Man. Y Junpei, que tuvo una escena muy controversial al decirle cállate a Yukari. Hey. ¿Qué? ¿Ibas a darme órdenes? ¿Oh, todopoderoso líder? Que no te jodes. Puedo ser igual de bueno que tú. ¿Qué es esta? ¿Por qué, Junpei, man? ¿Por qué tan rigoroso? Solo quiero aclarar, nosotros jugamos Persona 5 y Persona 5 Royal. Junpei no es para nada, en este caso, nuestro mejor amigo en Persona 5. No es ningún Ryuji. Supongo que debemos descansar, ya que no debemos otra acción. Y si fue una operación difícil ese día. Regresemos a la casa. Nuestro uniforme de combate. Nevera de tu habitación.
Parece que la nevera de aquí se ha roto. Debería usar la del vestíbulo. Oh, pero quisiera repararla. Me pregunto si con herramientas. Por ahora, debería irme pronto a la cama. Descansemos después de haberle ganado a ese boss jefe 2 de hechos seguidos en el episodio anterior. Merecemos un buen descanso y el día siguiente volver con todas las fuerzas. Un poco de agua. Oigo a la gente hablar. Dice alumno hablador. Nuestro campus está bastante limpio y es muy bueno. No era consciente de esto hasta que el club nos llevó de visita a otro instituto. Mis padres me contaron que reconstruyeron el instituto después de una explosión hace 10 años. ¿What? By the way, Alumna ruidosa. Pero tengo entendido que la explosión no fue la única razón. Por aquella época dejaron de venir muchos estudiantes de repente. ¿Será por eso que lo que pusieron de nuevo el edificio? ¿Para empezar desde cero? ¿Qué dices? ¿Crees que el Gekkoukan tiene un lado oscuro? El Gekkoukan es el colegio en el que nos encontramos estudiando en este momento. Tú ves muchas películas. Oh. Ha sonado la primera campana. Hora de empezar las clases. Pero, hey, súper detalle. Este colegio no existía y lo reconstruyeron después de una explosión de 10 años. Dato curioso. Veamos si se revelará la verdad en el futuro. Tal vez dentro de unas horas más en la historia. Nuestro profesor favorito, Profesor Ono. Hoy hablará sobre la era Heian. No me detendré mucho aquí, así que prestar atención. En el año 794 se establece el Heian Keio. En 894 se abolen las embajadas imperiales en China. Puede que esto entre en el examen de la semana que viene. Me da pereza. A él solo le gusta hablar sobre la historia japonesa de la época samurái. Por eso ese casco. En fin, sigamos con el feudalismo. Atentos todos, porque tiene que ver con el origen de los samuráis. Te elijo a ti, Lobos, a ver si lo sabes. Así, la ley que permitía la propiedad permanente de las tierras recién cultivadas sirvió de base de desarrollo del feudalismo. Gracias a este decreto se cultivaron muchas tierras. Ok. Al mismo tiempo, surgió un grave problema para los agricultores. ¿Recuerdas cuál era? Ok, a menos que uno viva en Japón, saber esto es realmente imposible. Solo es cuestión de adivinar, pero veamos las opciones. Las opciones son invasión territorial, destrucción medioambiental, disparidad social. Voy a decir invasión territorial, pero podemos ver el internet. Oh, disparidad social. Ok. Disparidad social, profesor. Muy bien hecho, Lobos. Vi que sacó el teléfono, pero es legal. El trabajo no termina después de arar la tierra. Cuesta mucho dinero construir vías fluviales y demás. Así que los agricultores con más riqueza y autoridad podían ganar más dinero ampliando sus tierras. Por otro lado, los que no eran tan ricos no tenían más remedio que seguir siendo pobres. Es la misma historia de siempre. Bueno, esto es todo acerca del periodo Heian. He respondido correctamente y los demás en la clase me miran con respeto. Y más ahora que somos más inteligentes. En mi mente opera así. Oh, una respuesta bien hecha. Sobrevivimos tal vez otro día de clases. Las clases han terminado por hoy, como anuncia el timbre, muchachos. Un poco de agua. Bien. ¿Qué son las actividades que han hecho las demás personas el día de hoy? El internet nos dice 29% pasaron su día o en la residencia o en la biblioteca o comiendo como nos hicimos ayer. Y 71% se encontraron con vínculos. Muy bien. Oh, tenemos mensajes.
solicitudes. Oh, esto es de el Velvet Room. La avaricia es un pecado terrible. Por desgracia, mis deseos me corroen y ahora he aumentado el número de solicitudes que tengo para ti. Quiere que hagamos más misiones secundarias. Me haría increíblemente feliz que dedicases tiempo a completarlas. Atentamente, por siempre, Elizabeth. Sí sería bueno echarle un ojo a qué podemos hacer en el Velvet Room. Entonces, vamos para allá y si encontramos un vínculo, nos regresamos. Pero parece que nadie está disponible hoy. ¿Qué estarán hablando las chicas del colegio? Estudiante al corriente. La apatía que afecta a parejas últimamente, he oído que es cosa de fantasmas, ya no existe. Dicen que una pareja cometió un doble hace mucho tiempo y ahora están contagiando a parejas con la apatía. Todo eso me da igual, pero ojalá pudiera preguntarles por qué están haciendo eso. Quiero decir, están muertos. No deberían molestar a las parejas vivas. Me gusta que la estudiante cotilla esté clara. Y que, hey, pero si están así, ¿por qué molestan a las parejas? Los fantasmas tienen motivos especiales. Pero en este caso son cosas de Tártaro que están saliendo y dando problemas a los humanos. En la esquina superior derecha dice cuántos días faltan para que lleguemos de nuevo a luna llena. La última luna llena fue el episodio anterior. Vayamos hacia acá. Vamos a entrar a el cuarto de terciopelo, o como se dice en inglés, Velvet Room. Que hablando de eso, esto aún no está disponible, esta tienda Blue Bee. El letrero dice, según los espíritus, volveremos a abrir el 22 de julio. Ok, bien pronto, bien pronto. Veamos en este caso qué hay aquí. Primero veamos en la habitación de terciopelo. Yo estoy acostumbrado a decirle el cuarto Velvet. Vamos a encontrar ese intermedio entre español e inglés. Elizabeth dice, puedo ver que llevas una vida plena en la que cuidas de tus vínculos y te esfuerzas por superarte. Más que una recompensa, es más bien un regalo. Tómalo. Bastantes fragmentos. Todavía no puedo prever los límites de tu potencial. Estoy deseando ver cuánto más puedes crecer. Y de nuevo, esta belleza de música. How may I assist you? Dice Elizabeth. Y bien, ¿en qué puedo ayudarte? Vamos a fusionar unas personas, ya que tenemos unas cuantas. Fusión. I too have a purpose to serve. Which Fusión. will you choose? Bien. Tenemos en este caso unas cuantas personas que podemos juntar. Creo que esto podemos crearlo ahora que somos level 25. This persona is powerful. Uf. Yamata no Orimochi. Creémoslo. What do you wish to inherit? ¿Qué habilidades necesitamos de aquí? Rakunda. Crecimiento. Media. It seems no new powers have been bestowed upon you. Oh, déjenme fijarme solo una cosa. No estoy agarrando a mi áspara, ¿verdad? No. Bien. What do you wish to inherit? Entonces, media, Rakunda y crecimiento. It seems no new powers have been bestowed Fusionémoslo. upon you. Well, well, well. Tiempo sin ver esta animación. ¡Pum! Como si fuera un disparo. Dice esta persona, soy Yamata no Oriuchi. Mi poder, similar al de un diluvio, está ahora a tu servicio. Yamata no Orochi. Bienvenido al equipo. Se ve interesante. Vamos a ver su historia.
Yamata. Es un montón de serpientes unidas. Orígenes. Una serpiente gigante de 8 cabezas a la que Susanoo, si vieron Naruto van a entender quién es Susanoo, derrotó para salvar a Kushinadi Hime. La legendaria espada Ameno Murakumo no Tsurugi, también conocida como la espada de Kusanagi, salió de su estómago. Esta es una entidad que, de nuevo, en Naruto, Orochimaru se transforma en cierta forma, un ser malvado de esa serie, en varias serpientes con varias cabezas. Susanoo, en este caso, era un guerrero que al matar a este monstruo salió la espada de Kusanagi, un tesoro de las mitologías japonesas. Muy interesante. Veamos a ver. Oberon, Nekoshogun. Oh man. Necesitamos crear unas mejores personas referente a las que estemos usando. Emperador la estamos usando para crear mejores vínculos con el que está buscando colillas de cigarro en el colegio. Para regañar a gente, literal. Oh man. Quimera está viejito. This would be a wise choice. Vamos a crear esto. Please choose what skills to inherit. Pero no quiero eliminar a ver, Oberon y Quimera. This persona, yes? Ok. Un poquito raro, pero así Please tenemos más choose what personas. skills to inherit. Sí, ¿o? No new power. Well, Y esta then, vez no veremos la animación, ya que ya shall la we vimos. begin? Ah. Hola, soy Mokoi, tu nueva persona. Soy el espíritu de tu sombra, lo que implica que siempre estaré contigo. Mokoi no sé cuánto tiempo estará en el equipo. No se ve como una persona con un diseño muy cool. Oh, This power might be too much for you. esta es una persona level 26 y somos level 25, no podemos. This one is somewhat beneath you. Por ahora, quedémonos así. Y... Are you finished? ¿necesitas algo más? Dice Elizabeth. Por ahora no. We look forward to your next visit. Bien. Momento productivo. Hicimos unas cuantas fusiones. Eventualmente me gustaría ver si podría como que sacrificarlas para hacer las personas que más queremos más fuertes. Eso se puede en Persona 5, no sé si se puede aquí. Pero Elizabeth nos escribió un mensaje. Elizabeth. Good day. Oh, hola. ¿Te puedo ayudar en algo? Sobre mis solicitudes. Here are my requests. Creamos una persona de nivel 23 o superior. Entreguemos ese quest. Let's hear the Misión. results. Gracias por tu ayuda. Por favor, ten esto como recompensa. Llave azucarada. ¿What? Con la adquisición de la llave azucarada, puedes fusionar a Rey Frost, el monarca de las nieves. Creo que es la persona más fuerte que usa hielo. Ok. Lleva algo que encuentres en el mar. Tráeme una estrella de Belén. Ok, curioso. Ve a darle de comer al The gato. world you Dale- live in is so bright Dale de and comer al gato colorful. hambriento. I can sense Bien. a presence. Percibo una presencia. Resulta que hay un gato hambriento suelto. Parece que le cuesta encontrar comida y por eso aún no se ha alimentado. ¿Podrías encontrar y dar comida a esa criatura? By all means. Ok. Gracias, Elizabeth. Very well then. Si quieres algo más, no dudes en preguntarme. Bien. Si encontramos al gato, vamos en este caso a ayudar. Ya que estamos en este lugar, vamos a ver en la tienda de ítems para nuestra armadura, nuestras pistolas, mejor equipamiento. Agente Kurosawa, los casos de apatía entre hombres y mujeres han cesado de repente. Excelente. Algunos han recuperado la conciencia. Seguro que estás detrás de todo esto. Bueno, ¿qué puedo ofrecerte hoy? Bien.
Veamos si hay mejor armadura. Uh-huh. What are you looking for? Aún no, aún no. What are you Veamos. looking for? What are you looking for? Junpei podría usar mejor armadura, pero por ahora no estará en el equipo. Take as long as you need. Estamos bien. What'd you bring? Podemos vender... Veamos... Nada. All done here? Una visita rápida. Y... seguimos con la historia. Bien. ¿Qué vínculo estará disponible? Zona de tiendas Iwatodai. Estación de puerto. ¿Qué hay aquí? Hay un signo de exclamación. No me parece haber visto eso. Qué rica es el agua. Oh, tenía tiempo que no estaba aquí. Puedo ver una película. Y también puedo comprar para la planta de nuestro cuarto. Te doy bienvenida a la Rafflesia, dice la vendedora de flores. ¿Qué tipo de flores estás buscando? Estoy buscando más que nada un abono. Mini cactus, fácil de cuidar, a alguien le gustará. Oh, no está lo que estoy buscando. Oh, man. ¿Puedo entrar a ver películas? Cine Screenshot. Están echando La Escuela de los No Maravillas. La entrada para estudiantes cuesta 1500 yenes. Esta película podría mejorar nuestro coraje, nuestro valor. Y no hemos visto una película aún. De hecho, nos acaba de salir el tutorial. Ver una película en el Screenshot aumentará tu nivel de intelecto, encanto o coraje, en función del género de la película. La formación cambia todos los días, así que échale un ojo a menudo. Si consigues un trabajo a tiempo parcial en los cines, puedes escoger un turno de tarde en los días no lectivos. Ok, aquí también podemos trabajar. Tanto ver una película como trabajar harán que pase el tiempo. ¿Debería pasar el día aquí? Pasar el día aquí en Screenshot, por supuesto. Bien, es una película que dice que métete lleno en la narrativa y el mundo de una película. Varios aspectos mejorarán. Entremos. Veamos si vemos algo. ¡Oh! Okay. Es una película de terror. Al ver cómo han enfrentado los niños sus miedos, he ganado coraje. Me gustó que sonara algunos sonidos de fondo de la película. En Persona 5 es así también. Oh man. Fue algo divertido y no habíamos hecho eso en el Let's Play. Pero ahora es de noche. Oh, it's you. De vuelta a la residencia, Mitsuru. Hola, de nuevo. ¿Te sientes mejor? Aún hay tiempo hasta la próxima luna llena. Y aunque me gustaría poder decirte que te lo tomes con calma, los exámenes finales empiezan el lunes y estamos en jueves. Así que quiero que te cuides y te centres en estudiar. Amén. Se acercan los exámenes. Junpei sigue solo, comiendo solo. Que bueno, es lo que le gusta. Pero podemos estudiar en este caso con Akihiko y Mitsuru. Akihiko dice: lobos. Bajé a beber algo, pero como puedes comprobar, Mitsuru me ha agarrado. No me preocupan las notas de Akihiko, pero sé que si salga a entrenar de forma imprudente. Y estudiar cuenta con la ventaja añadida de evitar esa posibilidad. Entonces quiere que estudie para que no salga a entrenar a lo loco. Pues aquí estamos. Y eso que tengo estudiados los exámenes casi del todo. En ese caso, podría supervisar los estudios de lobos. Si es que se une, claro. Vienen los exámenes el lunes. Vamos a estudiar. Sí, por favor.
I see. Pues siéntate, seré tu tutor. Buen amigo. I was hoping to go for another run after rehydrating. I believe you've done enough physical activity for one day. Any more and you'll hurt yourself. Fine. So, were there any subjects you needed help with? Nuestras opciones son algún consejo para memorizar las fórmulas, me imagino matemáticas. Algún consejo para recordar los kanji, esa es la forma de escribir en Japón. Y algún consejo para memorizar vocabulario. ¿Algún consejo para recordar los kanji? The most basic method is writing them over and over again. But I get that's a tough way to stay motivated. That's why I reward myself with workout reps based on the number of new kanji I've learned. The more you study, the stronger you'll get. Pretty motivating, huh? Así te vuelves inteligente y fuerte al mismo tiempo. Lees una página, lees otra página. In any case, I advise having a good workout ready to treat yourself with after a study session. It all comes down to making it a regular habit. Just a little each day really adds up. Eso sí es cierto. Haz un poco todos los días, bien sea de entrenar físicamente o de estudiar, y paso a paso vas a ver el beneficio. I wasn't going to say anything, but Akihiko, working out isn't normally a reward for most people. On top of that, what good does it do to preach about long-term habits mere days before the exam? I guess you have a point. In that case, how would you recommend cramming for it? It's not my usual style, but I would focus on memorizing material that is likely to be tested. If you give it your all, it shouldn't be too difficult. Easier than facing the enemy wholly unprepared, at least. Una vez yo hice eso en la universidad. Un amigo y yo estábamos estudiando para un examen súper difícil y teníamos demasiado contenido por estudiar y nos concentramos solo en lo que pensábamos que iban a preguntar porque no teníamos tiempo. Y tan simple que estudiamos como que lo más difícil, casi todo, y unas dos cositas ahí las vimos y dijimos, esto es muy ridículo, esto no lo van a preguntar, no vamos a memorizarlo. Exactamente lo preguntaron. Por eso el consejo de Mitsuru funciona a veces sí, a veces no. A nosotros no. Well, we can talk all night, but doing is where the magic happens. Here, let me give you some practice problems. Ok. Ambos han seguido dándome estrictos consejos. Espero que subimos inteligencia. Oh, por favor, que esto eventualmente suba a 4. You catch on quick. You immediately took what you learned and put it into practice. All you need now is some strength training and you'll be unstoppable. Once the exams are over, why don't we dive into Tartarus for a bit and get some workouts in? Eso es exactamente lo que estaba pensando. Acaban los exámenes, una visita a Tártaro. You never change. I'll need to continue keeping an eye on you to make sure you don't overdo it. The more you study and the more you train, the better results you'll get. Eso es cierto. I look forward to seeing what you'll accomplish from here on. De igual forma, amigo. Es una carrera para ver quién Let's se go vuelve here for más today. inteligente. I want to get some stretches in before heading to bed. Y fuerte. Persona emotiva. Y dan varios mensajes buenos. No solo pelear contra sombras y enemigos que causan energías negativas, sino también estudiar, ejercitarse, cocinar. Let's get on with today's lesson. Man, estamos con uno de mis profesores menos preferidos. Profesor Edogawa. ¡Silencio! Empieza la clase. Uriel, Rilue y Lili Eulur Leiru. Un breve preámbulo. Cuando utilizo la palabra magia, lo hago en un sentido muy general. Sí, se nota. Es lo único que habla sobre magia. En cualquier caso, el tema de hoy es la magia de la Europa medieval. Daré un curso intensivo sobre el lugar y la época más mágicos de la historia.
Hay mucho material relacionado con la magia occidental, desde libros impresos hasta folclore compartido. Veremos todo eso, incluidos los cambios en los que la magia europea ha sufrido desde entonces. Este señor habla de muchas cosas locas, muchachos, ¿me entienden? Escuchémoslo, pero es un profesor raro. Como mencioné la última vez, la magia europea se origina con el paganismo. Sin embargo, a partir del cristianismo, se ha visto influenciada por diversas culturas. Veamos qué ejemplos hay. Está la Cábala, que es el estudio esotérico de los aspectos místicos de los textos judíos. También está el gnosticismo, una secta cristiana fundada por Simón el Mago. Ok, si alguien se está denominando a sí mismo como el mago de algo, eso es una mala señal. Como muy mala señal. La filosofía y las ciencias naturales de Grecia fueron fruto de investigadores mágicos. Lo mismo ocurrirá con los avances científicos del Islam, que superaban a los de Europa en aquella época, según la información del profesor. Ahora, en cuanto a las circunstancias de la magia en esos tiempos, era una época en la que la norma del cristianismo y la visión de las ciencias naturales chocaban. Los magos se alzaron valientemente para conectar con los dioses. Este señor está medio loco. Solo quiero decir que varios científicos también vinieron del cristianismo. Dato curioso. El profesor Edogawa sigue diciendo: seguimos atentos, no estarán soñando despiertos, ¿verdad? Hacemos una prueba para ver si están escuchando. Sabrán qué tipo de ángel de la guarda tienen según la respuesta que des. Uriel, Rilú, Ili, Eilur, Leiru. Okay, then. A ver, ¿a quién nombro? La preguntaré a Lobos. ¿Cómo se denomina el estudio esotérico de los textos judíos? Lemegetán, gnosticismo o cábala. Según lo que nos está diciendo el profesor, y prestamos atención, cábala. Muy bien, dale las gracias a tu ángel de la guarda, porque tienes que ser un encanto. es cierto, profesor, y también prestamos atención. Los magos de la época lograron grandes cosas. Tuve que fijarme que algo estuviera bien puesto ahí. Especialmente los famosos grimorios. Un grimorio es una colección de textos mágicos, normalmente lo más completa posible, en la que y sigue. Pero respondimos correctamente a la pregunta. Las demás clases me miran con respeto. Somos más encantadores, aunque eso requiere más tipo de inteligencia. Datos curiosos sobre varias religiones. Muy curioso. Las clases han terminado por hoy. Como dice el timbre, muchachos. Tenemos unos mensajes. Ok. Es bueno para la piel, restaurante Hagakure y café de calidad. Yo creo que podemos tomarnos un cafecito, pero veamos en el mapa si podemos juntarnos. Al parecer nadie se puede juntar con nosotros hoy. Un café siempre es bien recibido. A mí me encanta el café. Vayamos a tocarnos un cafecito en la ciudad después de salir del colegio. No hay horario para el café para mí. Es de día, de noche o de día a noche. Un café siempre es bien recibido. Beber café. Este café es la unión de lo amargo y lo dulce. Al beberlo, tu encanto aumentará. Vamos a ser el protagonista de Persona 3 Reload más encantador del mundo. A este paso. He disfrutado de una taza de café de feromonas. Yo quiero que seamos el más valiente y el más inteligente. Pero supongo que ser encantador ayuda. Siento que la gente me mira. ¿Será el efecto de las feromonas del café? Pero extraño que parezca, siento que mi encanto ha aumentado después de beber café. Eso es cierto. El café aumenta eso. También aumenta tu valor.
y ayuda a estudiar, a pasar tiempo estudiando sin quedarse dormido. El café es perfecto. Esa es la moraleja de esa noche, de esa tarde. Oh, welcome back. Yukari nos recibe de manera incómoda. Hola. ¿Estás libre esta noche? Con la presión de los exámenes, he pensado hacer un grupo de estudio para segundo. Paso. Me voy a mi habitación. Oh, man. Junpei está a nada de que se cambie de dormitorio. Junpei, espera. En fin, él se lo pierde. Fuka, tú y yo estaremos juntos. Estudiaremos. Oh, man. Estudiemos juntos. Akihiko, ¿algo que decir antes de irme a estudiar? Irnos. Te estás labrando una buena reputación de líder, sobre todo con la operación actual. Has sabido dirigirnos en condiciones. Para la próxima, seguramente los enemigos sean más fuertes, pero tú sigues esforzándote y te irá bien. Oh, man. Akihiko es un buen amigo. Junpei está llegando a ser un muy mal amigo. O cero amigo. Un amigo no se pondría así. Hora de estudiar con las chicas. Oh, dice Yukari. Ya casi es época de exámenes. ¿Has estudiado algo? Ayer. Nos íbamos a poner a estudiar algo. ¿Te apetece acompañarnos, Víctor Lobos? ¿A ti te parece bien, no, Fuka? Pues claro, estudiemos juntos. Por su pollo. Después de los exámenes iremos en este caso a tanto. Peleamos bastante en el episodio anterior. Yukari dice, genial, empecemos. Fuka, your notes look so trendy. I kinda wasn't expecting that. Oh no, these are Natsuki-chan's notes. She let me borrow them since I was out trapped in Tartarus. Oh, creo que esa es la que le estaba haciendo bullying. Qué buena amiga. Me duelen los ojos solo de verlos. Qué buena amiga. She sure is. That said, there's actually quite a bit missing from these notes. Oh, you're right. This part just has the equation and no answer, and this page is full of doodles. Tiene sentido. Ella se veía como alguien que haría esto. And this part, is that a drool stain? Hey, it may not be the best study material, but it's the thought that counts, right? Supongo. I've been trying to think of a way to return the favor. Complétale los apuntes. Rellénale lo que le falta. La intención es lo que cuenta. Rellénale lo que le falta. Huh? Oh, are you saying I should fill in any parts she missed in her notes before giving them back? O sea, así también estaríamos estudiando. That sounds like a great idea. But it's going to be a lot of material. I wonder if I can finish it all. Then we'll help you out. It'll be a good review for us, too. Exactamente, porque son problemas matemáticos o de lenguaje que no están resueltos y son los mismos que vamos a necesitar resolver en el examen. Es como practicar y hacerle un favor. Thanks, you two. Here, let me see those notes. Oh, yeah. Nos hemos puesto a completar los apuntes de Natsuki. Al tener que escribirlo todo casi desde cero, o sea, la niña no hizo nada, nos ha venido bien para tener un buen repaso. Estudiar arriba, estudiar arriba. Ahí vamos, ahí vamos. All done. It looks wonderful. Natsuki-chan's in for a real surprise when she sees this. Espero que le guste. Definitivamente. I'm sure she will. I couldn't have done it without your help. Thanks, you two. Well, it certainly helped us study too, right? Yo diría que sí.
I'll make sure to give Natsuki-chan the notes back tomorrow. Good night. Oh, man. Totalmente valió la pena. Valió la pena. Como dice la canción vieja que no me sé la letra. Valió la pena. Hey, Aquí está el señor Rencoroso, o conocido como Junpei Iori, el cual dice, oye, los exámenes están de vuelta a la esquina. ¿Tú has estudiado algo? Pues sí, ayer y anteayer. Ah, sí. Bueno, tampoco es asunto mío. Entonces, ¿para qué pregunta? ¿Qué es esto, man? Esperemos que sea Tártaro o la hora oscura que lo esté afectando y que por eso se esté poniendo de esta forma y que no solo sea un muchacho rencoroso. Pero de nuevo, no está afectando de la misma forma a los demás. Los demás no se están poniendo rencorosos, solo Junpei. Profesor Ono, vamos, por fin llegamos a Taira no Masakado, el punto de inflexión de la era de los samuráis. Todo comenzó con un conflicto interno con el clan Taira. Este creció hasta que intervino en la corte imperial. La corte persiguió a Masakado, quien no tuvo más remedio que enfrentarse a ellos abiertamente. El resultado de la guerra fue de Masakado. Lobos, no tienes pinta de samurái, pero vamos a ver si te sabes esto. Nos preguntaron otra vez. Pregúntenle a Junpei, que no está estudiando. Existe la teoría de que Taira Masakado pensó en el prototipo de un objeto esencial para la batalla. ¿Qué crees que es el objeto? Es algo que todo samurái necesita. La katana. Ay, Dios mío, ahí está. 3 opciones. La katana, armadura o el fusil. Yo diría la katana, profesor, pero usamos el internet. La katana. La katana, profesor. ¿Ya sabías la respuesta? Exacto, la katana. Si pensamos en los samuráis, los primeros que nos vienen a la mente son sus katanas, eso es cierto. Aunque no se sabe si a Masakado se le ocurrieron realmente. Esto saldrá en el examen de la semana que viene, así que estudien. Vamos a avanzar un poco en el periodo Kamamura. Por fin, puedo sentirlos de camino. Ya casi llegan los samuráis. En 1185 se estableció el shogunato Kamakura. Sí, ya llegamos. Ay, Dios santo, ya llegamos al periodo samurái. Cuando empezó el juego estábamos así que en la época de los cavernícolas y el sí, eso no importa. Sigamos, 500 años más. Claro está, su fundador fue Minamoto Yoritomo. No puedo creer que al fin estemos aquí. ¿He respondido correctamente a la pregunta? Todos nos respetan más. Y todo el mundo sabe que cuando te respetan, eres más encantador. Según Persona 3 Reload. Pero otro día que nos preguntan, ya van como 2 días. Momento único. Es un mensaje de Akihiko Sanada. Dice Akihiko, te aviso a ti primero. Ikutsuki viene esta noche. Tiene algo que contarnos. Nos vemos en la 4ª planta. Ok. Creo que Ikutsuki es el adulto. No estamos del todo seguros. Pero debemos ir y resolver esa duda. ¡Salgamos! Entonces... En la noche va a venir alguien a hablarnos sobre algo muy especial. Yo creo que podemos... Iba a decir irnos directo a la casa, pero no, mejor aún, podemos subir con Michael. Hoy puedo jugar. Ven al santuario. Estamos muy interesados en ver cómo podemos ayudar a esta niña. No creo que nuestro vínculo se aumente con ella. Oh, man. Vamos a pasar el tiempo con ella, pero vamos a necesitar una persona que tenga su vínculo en la carta del tarot. Ella es ahorcado. Nuestras personas son sacerdotisa, loco, justicia, emperador, estrella, luna y diablo.
necesitamos un vínculo que sea ahorcado. Por ahora no podremos subir, pero irá subiendo en este caso. O sea, por ahora su historia no avanzará, pero podemos estar con ella y así paso a paso irá avanzando. Bueno, ¿qué hacemos hoy? A la próxima podemos... Oye, ¿qué te apetecería hacer? Dice Maiko. Mi vínculo con Maiko se estrecha a medida que pasa el tiempo. Siento que nuestra relación se fortalecerá pronto. Tal vez la próxima vez. Tal vez mañana. Ya es casi de noche. Hemos decidido regresar a la residencia. Oh man. Ha sido un episodio en el que hemos podido avanzar. And that's the summary of what happened on the night of the 7th. Bien, nos estamos poniendo al día con el adulto del grupo. These shadows seem to be quite a bit more formidable than the ordinary ones. I see. So our enemies are growing stronger as well. Well, it's not all bad news. In fact, I called today's meeting because... Hold on. Oh, ok. Before we go on, I'd like to ask Kirijo-senpai something. Oh? Oh, ¿qué está pasando? I know I'm not the only one thinking this. So much has been happening lately. I feel like I've just been getting dragged along without really understanding anything. But now, I want answers. So I'm gonna ask you straight out. Por You've fin. been hiding something from us, haven't you, Senpai? You're always acting like you don't know anything about the Dark Hour or Tartarus. But they're connected to that accident 10 years ago, aren't they? Oh, esta era su duda. Y esto es exactamente lo que estaban hablando en este episodio. What accident? Yukari-chan? Y la música se está poniendo tétrica. Oh man. There was an explosion near our school and a lot of people died. It must have been big news back then. You know about it, don't you? Yes. Luckily, no students were injured. But something is off here. At the time of the incident, there were several unexplained absences. Seems like more than just a coincidence to me. Entonces, el colegio explotó hace 10 años y hubo muchos muertos. Pero personas claves no estuvieron presentes en el momento de la explosión. Tal vez esas personas claves fueron la familia de Mitsuru. What do you mean? Well, I dug up some old school records and found something interesting. Those students weren't just absent. They all suddenly collapsed and had to be sent to the hospital. Oh, Sounds familiar, doesn't it? Remember those girls who bullied Fuka? They had to be hospitalized too. al parecer estamos descubriendo a Mitsuru. I want an explanation. What really happened on the day of that accident? The Kirijo group built our school, so you have to know something. Tell me the truth. Mitsuru. I wasn't trying to hide anything from you, it just never seemed relevant. But It's okay. It's not your fault. all right, Ok, hora de decir la verdad. I'll tell you everything. Shadows have many mysterious abilities. Some research indicates they can even affect time and space. Ok, super poderosos. We think of them as our enemies, but what if we could somehow use them to our advantage? Ay, Dios mío, no. They could be a source of unimaginable power, couldn't they? What? 14 years ago, one man pursued that very line of thinking. He was the former leader of the Kirijo group, Koetsu Kirijo. My grandfather. Ahí está. Esta es la relación con su familia. Su abuelo empezó todo esto.
Oh, cinemática. My grandfather was obsessed with the shadows. He wanted to harness their power to create something extraordinary. Create something extraordinary? To that end, he assembled a research team and had them amass a number of shadows. He was collecting them? Damn, that's freaking crazy. But 10 years ago, during the final stages of the project, there was an accident. And the experiment failed. Y se They salieron lost los control of the monstruos. shadows' power, altering the nature of the entire world. You can't mean... Yes, La hora oscura. Tartarus and the Dark Hour. Ajá. Crearon esto. Ella sabía todo. Wow. No es como que sabía un poquito, sabía todo. Ok, entonces trataron de manipular monstruos, crear Frankensteins, para así tener poder ilimitado. Y adivinen qué, salió mal. According to the records, the accumulated mass of shadows split into Disculpe. several large ones that later dispersed. These are the shadows we've been encountering on nights when the moon is full. Y por eso tienen un número 1 o 2 o 3, porque eran experimentos en orden. Maybe that's why it's difficult to predict where they'll appear. Wait a minute. If what you said is true, then why did our school turn into Tartarus? Don't tell me. Is it because that's where they conducted the experiment? Exacto. Me imagino que el experimento se llevó a prueba en el colegio y explotó todo a las 12. Y por eso es la hora oscura. Yes. Then those students who were hospitalized. It's just as you fear. Eran sujetos de prueba. It was a highly populated area, and the Kirijo group had influence there. They could essentially do as they pleased. Usaron a estudiantes. Port Island must have been the perfect location for them. So yes, as you guessed, the experiment 10 years ago was conducted at Gekkokan High School. Just what are you trying to say here? So that's the whole purpose behind C's? We were dragged into all this just to clean up their mess? No hay otra opción, Yukari. Pero sí debieron ser honestos. You lied to us? And you knew too, didn't you, Sanada-senpai? Oh, lo sabías, Akihiko. You've both just been using us! Or do you not care as long as you're the one who gets to do the fighting? I never said anything like that. I have my reasons. Think what you'd like, but it was my decision not to share the information. I'm sorry. It was never my intent to deceive you. Convincing you to join C's was my highest priority. I know it may not be fair, but shadows can only be defeated by persona users. We are the only ones who can fight. Exacto, no hay otra opción. That's hardly the point! No veo el motivo de por qué ocultar todo. Eso sí no lo entiendo. I never had a choice either. It didn't matter if I wanted this power or not. Mitsuru, that's enough. Takeba-kun, it's only those in the past who are to blame. And they lost their lives as a result of what they did. We're all in the same boat here. None of us deserve the burden that's been thrust upon us. But that's... It's been 10 years since the incident in question. No one knows why those shadows suddenly returned. But now that they're here, we have the chance to find and destroy them. Do you realize what that means? What if I told you that the 12 shadows are the cause of everything? Ok, ahí está. Recordatorio
Son 12 sombras y les hemos ganado a 6. You're saying if we defeat them all, Tartarus and the Dark Hour will disappear? Exactly. That's what I was going to tell you earlier. See? It's good news, isn't it? Ok, si derrotamos entonces a los 12 sombras, se acaba todo. Así de fácil. Can that really be true? There's evidence to support it. And this is where our true battle begins. Our true battle. Regardless of what's happened in the past, we must fight to protect the people. The shadows are gaining strength. We can't afford to wait for them to strike first. Right. And there are still many mysteries surrounding Tartarus. Eso es cierto. For instance, why did such a gigantic structure appear in the first place? The answers must be out there somewhere. Tenemos que derrotar a las 12 sombras que lo empezaron todo, para acabar con la Hora Oscura y la Torre Tártaro. Debo luchar para protegerlos a todos. Quedan 6 más. Oh, que eso fue cool, que piense, quedan 6. Quedan 6 más y terminamos de ganarle a los malos. Eso fue super cool y un super buen recordatorio. Honestamente, este tuvo que ser uno de los mejores recordatorios que hemos jugado hasta ahora, muchachos. Quedan 6 más para poder triunfar y seguir adelante. Muchachos, muchísimas gracias por acompañarme. Sigamos juntos para ganarle a estos 6 enemigos y a cualquiera que venga delante de nosotros. Cuídense, por favor. Sigamos juntos y sigamos peleando y ganando. Hasta luego.